Pues oremos para empezar. Gracias Dios por esta mañana. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y estudiarla juntos. Gracias también por los recursos que nos has dado, tu palabra, libros de estudio, etc. Señor, pedimos que nos permitas aprovechar este tiempo juntos, de escudriñar tu palabra, entenderla mejor y así aplicarla a nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Corintios. Hoy vamos a ver las dos cartas de Pablo a los Corintios y vamos a empezar hablando un poquito de la ciudad de Corinto. Primero su ubicación. Corinto más bien se encuentra actualmente en el país de Grecia hoy y era el país de Grecia anterior también. Está situada sobre una estrecha franja de tierra que conecta al Peloponesia con el Grecia del norte. Y ahora vamos a ver unos mapas. Tiene dos puertos por el istmo que conecta tanto el lado sur del lado norte hacia el mar Egeo, hacia el este, hay el puerto Cencreas y hacia el lado oeste hay el puerto Lequeo. Vamos a ver aquí unos mapas. Primero vemos las rutas de Pablo. Básicamente tenemos a Palestina por este lado, Asia Menor aquí, y eso es lo que viene siendo Grecia y Italia. Corinto se encuentra aquí, como parte de Grecia, por este lado del mar Egeo. Ahora un mapa un poquito más cerca. Vemos aquí, un poquito más de cerca, el mar por este lado, Grecia, Corinto y el pequeño istmo. Y Corinto está ubicado exactamente cerca del istmo ahí. Y una foto más, esta vez de satélite. Vemos la ubicación de Corinto entre Grecia y la Peloponesia al sur, que es la provincia de Achaia. ¿Acacia en español? No, es Achaia también en español. Sí. ¿Ok? Algo de historia de esta ciudad. La ciudad antigua fue una ciudad rica y fue destruida por los romanos en el año 146 a.C. Gozaba de una historia de muchos siglos antes de Cristo, pero fue destruida. Sus ciudadanos fueron matados o hechos esclavos. Sin embargo, un siglo más tarde, el emperador Julio César refundó la ciudad nuevamente y sirvió como colonia romana. Y desde el año 29 a.C. sirvió como capital de la provincia de Achaia, esta provincia al sur, y aquí podemos ver todo el cuerpo de Achaia. ¿Sí? La ciudad fue poblada por gente de varias partes del imperio. Había soldados jubilados, hombres libres de Roma, judíos. Ahí se encontró una inscripción parcial que decía Sinagoga de los Hebreos. Es lo que confirma la historia en Hechos 18, es donde tenemos el ministerio principal de Pablo en Corinto. Y también tenían griegos. Es una ciudad dedicada más bien al comercio y a los placeres de la vida y no tanto a la vida intelectual como Atenas, por ejemplo. Había una aristocracia de riqueza, y aquí tenemos el templo de Apolos, que hoy día sigue en pie con 7 columnas. Y fue interesante, yo estaba leyendo un poquito de la historia de las ruinas de la ciudad, y en la edad de la Reforma, hace 500 años, había 11 columnas, y hasta hoy hay solamente 7, entonces poco a poco se va derrumbando, pero es como un icono hoy día de la ciudad de Corinto, del templo de Apolos, el dios griego. Entonces la aristocracia de riqueza era de dinero nuevo, y por lo tanto se puede entender por qué los pobres fueron a veces menospreciados o ignorados en la iglesia, como nos cuenta Pablo en 1 Corintios 11. El punto más alto de la ciudad es otro templo, no el de Apolos, sino de Afrodita, con sus varios cientos de sacerdotisas que servían a la vez, dice Harrison, como entrenadores de la vida
de la vida nocturna de la ciudad. El verbo corintianizar a veces significaba fornicar y decir una chica corintia a veces significaba una prostituta. Fue este tipo de ciudad, como comenté antes, de los placeres de la vida y no tanto la vida intelectual. Esto es algo de la historia de la ciudad y su ubicación. Ahora veamos algo sobre el carácter de los oponentes de Pablo en estas dos cartas. Yo no estaba muy seguro dónde colocar esta sección del discurso hoy, pero vamos a verlo antes de ver asuntos de ocasión y contenido de las dos cartas, porque son dos cartas de carácter polémico en cierto sentido. En primer lugar, había personas dentro de la iglesia en Corinto que se oponían entre sí y en cierta medida opusieron a Pablo. Vemos en 1 Corintios que había litigios entre miembros, en 1 Corintios 6. Algunos además eran sexualmente promiscuos, como dice el capítulo 6, del 12 al 20, mientras otros eran celibatos. Entonces ahí vemos una tensión, dos tendencias completamente diferentes. Algunos no comieron la carne ofrecida a ídolos y otros lo consideraban como un asunto de poca importancia. Entonces fueron a los templos, comieron la carne y era una manera de tratar de demostrar su libertad. Había una diferencia de opinión sobre si la mujer debía cubrir su cabeza en el culto o no. Había diferencias socioeconómicas, como veremos en 1 Corintios 11, y había una diferencia sobre la importancia relativa de los dones espirituales. Por lo tanto, tenemos 3 capítulos que hablan de los dones espirituales. Ahora, la oposición en Corinto tenía que ver con varias posiciones interrelacionadas. Vamos a explicar esto. Ellos se creían espirituales, pero su perspectiva tenía más que ver con estatus que conducta y ética. Ellos consideraban el bautismo y la comunión casi como ritos mágicos que garantizan la vida sin importar la conducta de uno durante estas ceremonias. Tenemos ejemplos de esto en 1 Corintios 10 y 11. Ellos eran arrogantes, según Pablo. Su perspectiva de lo que es espiritual es influenciada por neoplatonismo, que menosprecia lo material. Para ellos solamente lo que les importa es su alma y su fe, no lo que hacen con sus cuerpos. Es por eso que pueden llegar a tener relaciones con una prostituta. Ellos consideraban esto como un asunto de poca importancia moral. 1 Corintios 6, 12 al 20. Y acerca de la resurrección, creían que ellos ya se habían resucitado. Lo que les quedaba experimentar en cuanto a la resurrección todavía es simplemente lo mismo, pero menos el cuerpo físico. Fue su creencia. Entonces Pablo lo combate en 1 Corintios 15. Tal vez por todo esto es fácil ver por qué no quieren prestarle atención al apóstol, ya que Pablo enfatiza la perseverancia y la necesidad de negarse a sí mismo. Ahora, esta perspectiva distorsionada de los corintios acerca de sabiduría y espiritualidad tiene su raíz en su trasfondo pagano. ¿Cómo era su trasfondo? Ellos, más bien Winters, un estudioso, argumenta que el problema principal en la iglesia en Corinto era el movimiento sofista. Y de la palabra sofista se entiende una preocupación por la sabiduría o la sofía, ¿verdad? En griego. El conocimiento. La iglesia era caracterizada por hombres que daban, o más bien ese movimiento era caracterizado por hombres que daban discursos en contextos políticos, religiosos, legales, etc., para atraer la atención al público. Así ganaban la vida.
Ellos se consideraban sabios. Y la teoría de Winters es que Pablo específicamente lucha en contra de su influencia en 1 de Corintios 1 al 4, sobre todo en el capítulo 2 del 1 al 5. Entonces, si me hacen el favor de abrir sus Biblias, si tienen sus Biblias, hoy vamos a ver 1 de Corintios 2 del 1 al 5. Sí, el problema principal, van por sus Biblias. Vamos a leer estos 5 versículos y escucharlos con la idea del trasfondo histórico de la iglesia con este movimiento sofista. Si los sofistas son los oponentes principales de Pablo, vamos a ver cómo se reacciona Pablo, cómo se define Pablo ante este movimiento. ¿Alguien nos hace un favor en voz alta? ¿Qué cita es, perdón? 1 de Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra en mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien, entonces aquí vemos el contraste entre Pablo y los sofistas. Ellos se creen muy espirituales, muy intelectuales, muy inteligentes, y él dice, yo vine con poca sabiduría, ¿no? Con poca elocuencia. Simplemente les prediqué a Jesucristo y de este crucificado, ¿no? Entonces vemos esta reacción de Pablo ante ese movimiento. Y a la conclusión de 2 de Corintios, como veremos más tarde, la iglesia en Corinto tristemente está invadida por los sofistas. La mayoría de ellos eran judíos que tenían conocimiento del mundo helenístico, el mundo griego, como Pablo, pero ellos abrazaron los valores y las técnicas retóricas de los sofistas. Y Pablo juzgó que este movimiento era hostil al Evangelio. En Gálatas vimos otro tipo de oposición de judíos, de los judaizantes. Y aquí tenemos otro peligro, por otro lado, el lado de la sabiduría humana. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora acerca de la ciudad o el carácter de los oponentes de Pablo? Muy bien. Seguimos entonces con 1 de Corintios y vamos a ver algunos puntos en cuanto a la ocasión y las circunstancias de esta carta. Estudiando yo nuevamente esto, me di cuenta que es una historia complicada y algo difícil, y vamos a tratar de entender algunos de los hechos. En primer lugar, vamos hacia atrás en la historia. Pablo predicó el Evangelio en Corinto durante su segundo viaje misionero. Es lo que leemos en Hechos 18. Él estuvo en ese viaje misionero más o menos en los años 48 al 51 después de Cristo. Él, como hizo en otros lugares, se apoyaba como hacedor de tiendas y vivió y trabajó con Aquila y Priscila, judíos recién llegados de Roma, en Corinto. Así dice Hechos 18 del 1 al 3. Él comenzó su ministerio como normal en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los gentiles, los griegos temerosos, que Jesús era el Mesías prometido. Así dice Hechos 18, 4. Y simplemente quiero pausar ahí un segundo para comentar.
Judíos y griegos temerosos. Leemos a veces la frase griegos temerosos. Los griegos temerosos, ¿quiénes eran? Eran un grupo que se incorporó a la fe judía como griegos y se sometían a la ley de los judíos y a la circuncisión, ¿no? Entonces eran griegos prácticamente adoptados por el pueblo judío, ¿verdad? Es un grupo que tenemos. Luego tenemos judíos y gentiles que creen en Jesucristo y se hacen cristianos. Algunos de los griegos son de los griegos temerosos y otros no, son griegos de fe pagana, por decirlo así. Entonces ahí fue el debate, como comentamos hace 15 días en Gálatas, sobre la necesidad de los nuevos griegos creyentes, no los conversos de los griegos temerosos, que ya practicaban la fe judía, sino los conversos de la fe pagana a la cristiana, si tenían que someterse como los griegos temerosos habían hecho dentro del judaísmo o no. Y Pablo y el concilio en Jerusalén, todos declararon que no fue necesario, pero se seguía ese debate, sobre todo por el lado de los judaizantes. Entonces, es nada más para mantener en nuestras mentes un poco separado los diferentes grupos. Muy bien, pues su ministerio ahí creció con la ayuda de Silas y Timoteo, sus acompañantes en el segundo viaje misionero, y posiblemente creció también porque ellos le trajeron una ofrenda económica de las iglesias en Macedonia, que le permitió a Pablo dedicarse más a la predicación y menos a la fabricación de tiendas, o con su trabajo con el cuero. Debido al crecimiento del ministerio, también creció la oposición, como vemos en muchas partes. Creyeron muchos paganos y también creyó ahí en Corinto Crispo, quien era el jefe de la sinagoga. Creyó él y su familia entera, como dice Hechos 18, del 7 al 8. Ahora Pablo se había escapado hace poco de oposición brutal en 3 lugares, en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Leemos estas historias en esos 3 lugares en Hechos 16 y 17. Por eso Pablo se acerca ahora a Corinto temblando de miedo. Así dice en 1 Corintios 2:3. Dice, yo vine a ustedes, comencé a ministrar entre ustedes, temblando de miedo, pero a la vez fortalecido por una visión en la cual el Cristo exaltado le aseguró. Y aquí tenemos las palabras de Cristo en Hechos 18:10. Cuando Pablo se venía acercando a Corinto, en esa visión Cristo le dijo, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Resulta que Pablo se quedó en Corinto por 1 año y medio, un buen tiempo. Y él colocó el único cimiento que hay para la iglesia, Jesucristo. Y así dice en 1 Corintios 3, del 10 al 11, yo eché el cimiento y otros construyeron sobre ese fundamento. Después de 1 año y medio en Corinto, salió con Aquila y Priscila. Ellos se quedaron en Éfeso, mientras él fue a Jerusalén, a Antioquía, y luego él comenzó su tercer viaje misionero, donde permaneció mucho tiempo, 2 años y medio en Éfeso, en los años 52 al 55. Y durante ese tercer viaje misionero y su estancia en Éfeso, parece que es de Éfeso donde él escribió ahora la primera carta a los Corintios, unos 3 a 5 años después de su ministerio de 1 año y medio allí. Mientras tanto, vinieron otros a construir sobre el fundamento que Pablo había colocado en Corinto. Sabemos que uno fue Apolos. Apolos fue un judío de Alejandría, sabio
intelectual que enseñó con mucha elocuencia en Corinto, pero Apolos no tuvo conocimiento del bautismo cristiano, solamente sabía del bautismo de Juan el Bautista, el bautismo para el perdón de pecados. Entonces Aquila y Priscila eran unos que ayudaron a corregirlo. Y es posible, dice Carson, Moo y Morris en su libro, en la página 266 más o menos, que tal vez ministró Pedro también en Corinto, después o concurrentemente con Apolos, después de Pablo. Ahora, luego, debido a la falta de madurez de los creyentes corintios, ellos crearon partidos que seguían un líder u otro, y eso es lo que leemos en 1 de Corintios, no estoy seguro del capítulo en este momento, donde Pablo dice, ¿por qué algunos dicen que son seguidores de Apolos y otros de Pablo, y etcétera, ¿no? Y él los critica por este sentido de partidismo. Es capítulo 3. Capítulo 3, sí. Aparte de este problema de tú eres de este grupo o yo del otro, había abusos en la celebración de la Santa Cena, y vamos a ver eso un poco más cerca. En el capítulo 11, es un pasaje que leemos, que citamos casi todas las veces que celebramos la Santa Cena, donde Pablo dice, yo les entregué a ustedes lo que yo había recibido del Señor. En la noche que fue entregado, nuestro Señor tomó pan y lo partió, etc., ¿no? Y había al menos un caso notorio de inmoralidad dentro de la iglesia. En el capítulo 5 y el capítulo 6 de 1 de Corintios habla de este caso notorio. Aparentemente un hombre se acostaba con su madrastra y había litigios entre miembros, se estaban llevando a las cortes seculares para llegar a un acuerdo entre los desacuerdos. El capítulo 6. Había el caso de la carne ofrecida a ídolos, capítulo 8. Una fascinación con los dones carismáticos sin un compromiso al amor mutuo. Es lo que vemos en los capítulos 12, 13 y 14. Una perspectiva chueca en cuanto a la resurrección, capítulo 15, algo que ya comentamos un poco. Y parece que Pablo había escuchado de estos problemas en alguna forma y escribió una primera carta que no sobrevivió. Podemos decir que 1 de Corintios es prácticamente Corintios B, por decirlo así. Los eruditos sugieren que la primera carta la podemos nombrar Corintios A. Después de mandar esta primera carta, Pablo recibió un informe de algunos de la familia de Cloé. Es lo que leemos en 1 de Corintios 1:11. Podemos leer, no sé, Alex, si tienes 1 de Corintios 1:11. ¿Qué dice Pablo? Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Rivalidades, hay partidos problemáticos en Corinto. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual Pablo se dedica a escribir 1 de Corintios, que es prácticamente su segunda carta. Ahora, porque Pablo también al final de esa carta, de 1 de Corintios, en el capítulo 16, cuando él está dando sus acciones de gracias y sus últimas exhortaciones, él comenta que vinieron tres personas de la iglesia, Estéfanas, Fortunato y Aqueico de Corinto. Ellos vinieron a visitarle a Pablo en Éfeso y traerle la ofrenda. Ellos también trajeron una carta y sus propios reportes verbales. Entonces tenemos tanto los informes de algunos de la casa de Cloé y también la carta y el informe de estos hermanos, Estéfanas, Fortunato y Aqueico. Y todo este material, estos dos reportes, son las cosas que proveen la agenda para la carta primera de Corintios, la cual podemos llamar Corintios B, como dije antes. Estas son algunas de las ocasiones y las circunstancias
detrás y debajo de la primera carta. ¿Algún comentario hasta ahora acerca de esta historia? Ok, entonces escribió Primero de Corintios desde Éfeso, después de recibir informes en la iglesia. ¿Puedes ubicar tantito mejor cuando piensen que hubiera escrito Corintios A en Éfeso también, antes de recibir informes, o tienen ideas de más? Pues no sé de dónde ni cuándo, pero tendría que ser entre el año 51 y el 53, o sea, previa a 1 de Corintios, pero después de su visita y su ministerio de año y medio en los años 51, por ahí, 52. Yo había entendido que era entre una carta y otra. Sí, bueno, hay más cartas después. Hay al menos 4 cartas y solamente tenemos lo que podemos llamar la segunda y la cuarta. Sí. Pero hasta ahora hemos hablado nada más de la primera y la segunda, la B, es lo que llamamos Primera de Corintios. Pero parece que esa carta es la segunda y fue escrita después de la primera y como respuesta a 2 tipos de informes que él había recibido. Entonces, un informe es de 1 de Corintios 16, 17, de los 3 hermanos. Sí. ¿El otro informe que dijiste? De la casa de Cloé. Algunos de la casa de Cloé. Okay. Es lo que Pablo cita en 1 de Corintios 1, 11. Entonces sí está un poco complicada la historia, pero llegamos ahora hasta básicamente la composición de la primera carta. ¿Ok? Pues el autor, brevemente, el autor Pablo es identificado como autor en los primeros versículos de la carta y jamás nadie ha cuestionado esto. Es muy cierto, reconocido por todos. La fecha, pues ya hablamos un poco de la fecha. ¿Se acuerdan ustedes en la plática que tuvimos acerca del ministerio de Pablo, que una de las fechas que podemos concretar en medio de su ministerio fue la fecha de Galio o Galión, según la traducción, que era el procónsul de Aquea? ¿Y qué es Aquea? Es la provincia de la cual Corinto es la capital. Galio era el procónsul de Aquea del año 51 al 52 después de Cristo. Es posible que fue 52 al 53, pero es más seguro 51 al 52. Y durante esos años fue cuando Pablo ministró por primera vez en Corinto. Ya lo dijimos. Pablo luego escribió 1 de Corintios desde Éfeso, tal vez en el año 55, 3-4 años después de su ministerio ahí. Entonces estamos hablando del año 55 y ahora hablemos del texto y su adopción al canon. No hay mucho que decir. 1 de Corintios es citada a finales del primer siglo, temprano, por Clemente de Roma y también al principio del segundo siglo por Ignacio. Y nunca ha habido disputa acerca de la admisión de 1 de Corintios al canon. Ahora, ¿qué es el tema en general de esta carta? En general podemos decir que la santificación progresiva es el tema, que el desarrollo continuo de la santidad de carácter. Pablo en esta carta se preocupa mucho por los problemas de los corintios. Él escribe para responder a sus preguntas, porque parece que en el informe que le llegó había muchas preguntas. Por eso cuando él escribe dice acerca de, varias veces, tratando los temas que ellos le habían propuesto. Y escribe no solamente para responder a sus preguntas, sino también para amonestarlos y corregir sus muchas fallas. Un amigo mío en la Ciudad de México que me compartió sus apuntes sobre esto, llamó el tema de esa carta una pateada para los santos. Es para corregirlos y así amonestarlos.
Ahora hablemos un poco del contenido de esta carta. En primer lugar tenemos la introducción al principio, el saludo y su acción de gracias. Vamos a ver la acción de gracias un poquito más tarde como algo que nos da pistas acerca del contenido de la carta entera. Y después de su acción de gracias, Pablo tiene como 5 o 6 capítulos, del 1, versículo 10 al 6, versículo 20, donde él reacciona a los informes que ha recibido. ¿Ok? Los informes negativos, ¿no? Hay el problema principal de las divisiones, de los litigios, de los conflictos entre los partidos y los grupos diferentes dentro de la iglesia. Y él menciona 3 problemas específicos en cuanto a estas divisiones. En primer lugar, hay la inmoralidad. Unos quieren castigar o corregir al hermano y otros no ven mucho caso, no ven mucha importancia acerca de sus acciones. En segundo lugar, los litigios, capítulo 6. Y en tercer lugar, el problema de que algunos están acudiendo a las prostitutas, como era común en la ciudad entre los paganos. Después de sus reacciones, tenemos las respuestas de Pablo a la carta que la iglesia le había enviado. Y esto es el contenido de casi la carta entera del capítulo 7 al final. Tenemos muchos temas aquí. Tenemos el tema del matrimonio, si es bueno casarse o no, o ser celibato o no, capítulo 7. Un capítulo un poco difícil hoy para entender. Tenemos el problema de la carne sacrificada a ídolos. Tenemos los capítulos 8, 9 y 10. Tenemos la situación de las mujeres en el culto, si se debían cubrir su cabeza o no. Tenemos abusos en la Santa Cena, también en el capítulo 11. Tenemos el problema de los dones espirituales en los capítulos 12, 13 y 14. Y tenemos la resurrección final en el capítulo 15 y la colecta y la llegada de Apolos en el capítulo 16 con su conclusión también. Brevemente es el contenido básico, un resumen rápido del contenido de la carta. Ahora, veamos algo acerca de los aspectos literarios de esta carta. Cuando hablamos de aspectos literarios podemos decir, ¿cómo es que Pablo dice lo que dice? Hay muchas fórmulas de peride, que podemos traducir al español como acerca de, en cuanto a, etc. Casi toda la carta, del capítulo 7 al 16, él introduce estos problemas, estos asuntos diferentes, que son como 6 o 7 asuntos. Dice peride, acerca del matrimonio, peride, acerca de la carne ofrecida a los ídolos, peride en cuanto a la Santa Cena, etc. Entonces, cuando vemos en un pasaje estas palabras de transición, son marcadores de un tema nuevo. Y a lo mejor ustedes han usado o han reconocido esto en sus trabajos exegéticos. Peride, Pablo introduce algo nuevo. O a lo mejor se traduce así que y comienza a hablar de otra cosa. Otro aspecto literario son las muchas preguntas retóricas. Preguntas que tienen una respuesta obvia. Flora, ¿nos haces el favor de leer 1 Corintios 9:1? Y vamos a escuchar cómo emplea Pablo las preguntas retóricas. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Y la respuesta obvia a cada pregunta es sí, 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 ¿no? Es un aspecto, una pregunta retórica que emplea Pablo para comunicar su mensaje, ¿no? Y tenemos otro aspecto literario que es el inclusio. El inclusio es una fórmula hebrea que vemos en las cartas, algo que muestra el trasfondo judío de Pablo, donde Pablo da
tenemos dos ejemplos notables en esta primera carta donde hay la fórmula A, B, A. ¿Y cuál es el aspecto más importante en esta fórmula? Según el pensamiento hebreo, ¿alguien sabe? Cuando dice A, B, A, es lo que está en el centro, ¿sí? Cuando dice A, B, A, eso quiere decir que la primera y la tercera parte de la fórmula son como paralelos, ¿no? Dicen la misma cosa pero en dos formas diferentes, pero el meollo del asunto es lo que está en medio, la parte B. Un ejemplo es en los capítulos 8, 9 y 10, cuando Pablo habla de la carne sacrificada a los ídolos. Veamos esto rápido. Él empieza en el capítulo 8 tratando todo el tema de la carne sacrificada a los ídolos. Y luego repite en el capítulo 10, ahí está el paralelismo, otra vez la carne sacrificada a los ídolos. Pero dentro de estos dos tratamientos tenemos el capítulo 9. ¿Qué es el tema del capítulo 9? Los derechos de Pablo. El asunto primordial o el asunto de más importancia en cuanto a la carne sacrificada a los ídolos habla de los derechos de uno como cristiano, habla de las libertades de uno. Pablo habla de sus derechos y habla del hermano fuerte y el hermano débil. Entonces él dice, si comes carne sacrificada a los ídolos, no te hace daño, está bien si eres cristiano. Pero a veces tenemos que renunciar a nuestros derechos. Tienes el derecho de comer esa carne, no te afecta. Por el bien del otro hermano, por el bien del hermano débil. Por eso Pablo en el capítulo 9 dice, yo he renunciado a mis derechos. No porque no los merezco, no porque no tengo la libertad de disfrutarlos, sino porque por el bien de mis hermanos. Y él se levanta, él se ofrece como un ejemplo a los corintios. Él dice, pueden comer la carne, pero por el bien de la iglesia, por el bien de sus hermanos, no lo hagan. Yo creo que hoy día tenemos un ejemplo de esto tal vez con el abuso del alcohol, ¿no? Hoy día podemos decir que no es pecado tomar tantito alcohol, disfrutar del alcohol sin abusarlo. Pero muchas veces, dependiendo de nuestro contexto, podemos gozar de esa libertad. Muchas veces limitamos, tal vez, esa libertad. ¿Por qué? Para no hacer tropezar a los demás o causarles una tentación, ¿no? Es por el amor mutuo y por el bien de la iglesia. Ahora tenemos otra inclusión. Más tarde, en la carta, en los capítulos 12, 13 y 14. Tenemos el tratamiento de los dones espirituales en los capítulos 12 y 14. Son capítulos muy paralelos, hablan de los dones, de la diversidad de los dones, del tipo de dones que hay. Pero luego en el capítulo 13, entre los dos capítulos que hablan de los dones, ¿de qué habla Pablo? Del amor, ¿no? Es uno de los capítulos más famosos en todos los escritos que tenemos de Pablo, el amor. Entonces, si entendemos por qué coloca Pablo el tratamiento del amor, del camino más excelente, dentro de dos discusiones de los dones espirituales. ¿Para qué sirven los dones espirituales? La edificación mutua. La edificación mutua de la iglesia, ¿no? A través del ejercicio de nuestros dones, edificamos la iglesia y amamos a Dios y amamos a los demás. ¿Se acuerdan ustedes cómo comienza? Tal vez Keith nos haces el favor de leer los primeros, 2 o 3 versículos del capítulo 13. ¿Cómo empieza Pablo a hablar de la importancia del amor? Escuchemos. Dice, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios
y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces, ¿para qué nos sirven los dones espirituales? ¿Sin amor? No nos sirven de nada. Entonces Pablo dice, si hablo en lenguas angelicales, en lenguas celestiales, si tengo toda la sabiduría que hay, ¿de qué me sirve? Y obviamente vemos que había abusos, por un lado, de los dones carismáticos, los dones más espectaculares dentro de la iglesia, y también la cuestión otra vez de la sabiduría vemos repetido ahí. Bien, para concluir nuestro tratamiento de 1 de Corintios, quiero ver 3 pasajes diferentes que son, podemos decir, pasajes claves del libro entero, y uno de los pasajes tiene que ver con la tarea para hoy. En primer lugar, vamos al capítulo 1, del 4 al 9. Ahí tenemos la acción de gracias de Pablo. Y como dijimos anteriormente, a veces después del saludo, durante la acción de gracias de Pablo, vemos pistas o ideas acerca del contenido futuro de la carta. Entonces, escuchen, aquí tenemos 5 aspectos dentro de la acción de gracias que nos dan una clave acerca del contenido de la carta entera. Él dice, ustedes gozan de toda riqueza. ¿Cómo era Corinto como ciudad? ¿Era una ciudad pobre o rica? Rica. ¿Pero qué está diciendo Pablo acerca de su riqueza? Es una riqueza espiritual, ¿sí? Luego tenemos él habla de palabra y conocimiento, en contraste de las palabras y el conocimiento de los sofistas en su entorno. Pablo luego les dice, no les falta ningún don espiritual. Él enfatiza la importancia de los dones espirituales, pero centrados en el amor. Y Pablo también les llama irreprochables, aunque tengan muchos problemas, muchos litigios, muchos desacuerdos, todavía Él da gracias que en el Señor pueden llegar a ser irreprochables. Y también les dice que son llamados a tener comunión. Y sabemos que aunque no experimentaron mucha comunión, Él todavía les insiste, les recuerda que son llamados a tener comunión. Entonces vemos muchas frases dentro de la acción de gracias que nos dan una clave acerca del contenido de la carta entera. Pues uno de los problemas, ahora este es otro pasaje, es el problema de la inmoralidad sexual en el capítulo 6 del 12 al 20. ¿Qué fue el problema? Algunos pensaban que iban a desechar sus cuerpos a morir, así que no importaba lo que hacían con sus cuerpos en la vida. Ese es el problema. Ahora, Pablo da al menos 5 respuestas a este problema. Y ahí vemos la profundidad del pensamiento de Pablo. 5 respuestas teológicas. 1, él dice, en primer lugar, con el pecado sexual nos lastimamos a nosotros mismos, porque nuestros cuerpos no fueron diseñados para fornicar. No nos conviene, nos perjudica a nosotros mismos. 1. Otra cosa que él dice es que nuestro Dios resucitará nuestros cuerpos. No son desechables. Vamos a retenerlos por siempre. Claro, con cuerpos gloriosos y renovados, pero Dios va a resucitar nuestros cuerpos. No son basura. La otra cosa es por la unión mística que tenemos en Jesucristo. Si estamos unidos a Cristo, ¿cómo vamos a unirnos a una prostituta? ¿O cómo vamos a experimentar este tipo de pecado? No debemos hacerlo. Y
algo parecido, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Es interesante esta respuesta, que nuestros cuerpos son templos, porque podemos recordar que los cristianos en Corinto estaban rodeados por templos paganos, el templo de Apolos, el templo de Afrodita, pero la fe cristiana no tenía templo. Pablo dice, cada uno de ustedes son el templo donde Dios vive. Ustedes son el templo de Dios. Por lo tanto, hay que evitar el pecado sexual. Y también la otra respuesta que él da es acerca de la redención. Dice, nuestros cuerpos pertenecen a Dios. No son nuestros, pertenecen a Dios porque Él nos compró. Él nos compró. Otro pasaje interesante es el pasaje de la Santa Cena. Muchas veces cuando leemos el pasaje en el culto, no captamos que Pablo está criticando a la iglesia en Corinto por su práctica de la Santa Cena. Tenemos la institución de la Santa Cena y las palabras de Pablo, pero muchas veces no captamos el trasfondo de este pasaje. ¿Qué es el problema? El problema de la Santa Cena en Corinto tiene tres aspectos. En primer lugar, parece que los ricos llegaron primero y no esperaron a los demás a empezar con la Santa Cena. En ese tiempo se reunían muchas veces en casas, en las casas grandes de la gente rica, y había ciertos cuartos donde se reunieron. Y los ricos llegaron primero y comenzaron a celebrar la Santa Cena sin preocuparse si había comida o no por los que venían después. Estas personas que llegaron al principio comieron la comida de mejor calidad y se sentaban en los mejores lugares y dejaban lo inferior para los que llegaron después. Entonces vemos este aspecto del problema. Y según la costumbre judía, el pan se partía al inicio de la comida y la copa se ofrecía al final. Entonces los que llegaron tarde solamente compartían la copa y no el pan. Entonces vemos los abusos en este sacramento en Corinto. Entonces Pablo responde a esta situación y dice al menos tres cosas. En primer lugar, él dice, no se puede decir que es la cena del Señor que están celebrando. Ustedes menosprecian la iglesia en hacer eso, en llegar temprano, en comer la carne, la mejor comida antes de los demás y de darse prisa y tomar los lugares más prestigiosos y dejar fuera los que llegaron tarde y dejar fuera los pobres dentro de la iglesia en esta celebración. En segundo lugar, él dice, el Señor Jesucristo dijo que la cena simboliza su carne y su sangre, y los que participan de manera indigna serán culpados del cuerpo y la sangre del Señor. Si no celebran la Santa Cena en una manera digna, están menospreciando el cuerpo y la sangre de Cristo. Y también dice, tenemos que examinar nuestros motivos y actitudes antes de tomar. Y correctamente muchas veces cuando celebramos la Santa Cena tenemos una oración en silencio o en voz alta de reflexión sobre nuestro corazón. Y el aspecto de esta examinación, de esta autoexaminación, es de nuestro interior. Pero también debe ser de nuestra actitud en la iglesia total. Tenemos que reconocer el cuerpo, dice Pablo. Tenemos que reconocer el cuerpo del Señor en la celebración para no ser juzgados por Dios. Debemos examinar, ¿estamos aquí celebrando todos como cuerpo? ¿O algunos se están apurando para gozar del mejor pan, del mejor vino, antes de los demás? ¿Tenemos una mesa abierta a todos los que confiesan a Cristo como su Salvador?
o hay lugares privilegiados dentro de la iglesia. Entonces el discernimiento, el autoexamen de celebrar la cena, aunque tenga un aspecto interno, también tiene un aspecto externo. ¿Cómo está el cuerpo de Cristo celebrando este sacramento juntos hoy?